Listo. Buenas noches, profesora y compañeras. Esta es la sustentación de nuestro trabajo de psicología social. Somos el grupo número 10 y vamos a hacer el análisis de los conceptos de psicología social con el tema que elegimos, que fue las elecciones. Pues lo hicimos porque es uno de los temas pues, más actuales, en vista de que en octubre elegimos a los alcaldes, gobernadores, concejales. Entonces, por eso elegimos este tema. El grupo número 10 está integrado por Adriana García, María Paula Gómez, Patricia Herrera y mi compañera Diana Caterina Jiménez. A mí me tocó, o más que eso, escogí la parte de comportamiento, conducta social, que si todos sabemos el comportamiento es la manera como los seres humanos respondemos ante un estímulo, ya sea de manera consciente o inconsciente, y pues todos los individuos lo hacemos de manera diferente. Esto influenciados por lo genético, lo social, lo cultural, lo psicológico, lo económico y lo afectivo. Eh, Tenemos una comparación entre conducta y comportamiento. Son similares, pero la conducta en esto implica que actúan guiados por algo y el comportamiento es más general, abarca aspectos como la conducta y los observables y los no observables como lo mental y emocional. Eh, las características de esto abarca varias líneas, que es la teoría de la influencia social, puede ser informativa o normativa, la teoría del condicionamiento clásico, la teoría del condicionamiento operante, la teoría del aprendizaje vicario, la teoría sociocultural. También existen 4 tipos de comportamiento que son el dominante, quien toma la iniciativa, influyente, que es la persona popular que crea vínculos con facilidad y es líder. Está el estable, que es la persona tranquila, pasible, aparentemente se ve como tímido. El cumplidor, que es el observador, el perfeccionista y el analítico. Pero también hay 4 tipos de procesos interpersonales, que son la atracción, el ser humano es social por naturaleza y necesita interactuar, el amor, que está ligado a la afectividad, la agresión y la violencia, que es la conducta destructiva, y el altruismo, que es la procura del bien de los demás. Teniendo en cuenta estos conceptos, la manera como yo analicé el tema de las elecciones y que de ahí desprende los comportamientos sociales colectivos que se han generado son uno de los comportamientos es la reunión o el participar o el ser parte de una comunidad y esta comunidad se reúne en torno a las campañas electorales. Aquí se da acercamiento de la comunidad con el aspirante, a ellos exponen su plan de trabajo y aunque el voto es una acción individual, pues las elecciones mueven masas. Otro comportamiento es los enfrentamientos que genera el tomar partido por un candidato en específico. Esto genera discusiones con la familia, amigos y compañeros de trabajo, cada uno defendiendo su punto de vista. En las elecciones no importan los factores como el sexo, la edad, la educación, la raza, la cultura, la religión, entre otros. Además, está comprobado que no solo afecta la parte socioeconómica de las comunidades, sino también la psicológica. Algunos individuos son influenciados emocionalmente a la hora de decidir por quién votar. Aquí entra en juego las conveniencias y beneficios presentes o futuros. Ahí hablamos de los que dan que algo de comer, que los que pagan el voto, que entonces es como que me da y yo doy mi voto. También está el comportamiento de la abstención, que es un comportamiento muy común en las votaciones y es cuando la gente asume que no votando es una manera de rebelarse contra el sistema y la corrupción, que para esas personas no existen candidatos idóneos para que los representen. Entonces, los dejo con mi compañera Diana. Muy buenas noches, mi nombre es Diana Caterina Jiménez y pues en esta noche les voy a hablar un poquito acerca de las actitudes, pues en el tema que elegimos, que es el tema de las elecciones.
Para poder hablar de las actitudes, vamos a recordar un poquito el concepto que generó Alport en el año de 1935, donde él se refería a la actitud como un estado mental y nervioso, ya que este genera una reacción mediante algunas experiencias del individuo. Las actitudes influyen de forma activa en los momentos y en las elecciones políticas, ya que depende de la actitud se puede destacar un sentimiento y también se genera una identidad política, es decir, el político que se comunica o que se identificamos de acuerdo a nuestros ideales. Eso quiere decir un candidato. También se genera otro sentimiento que es el sentimiento de amor hacia la patria y de poder elegir. ¿Cómo influyen las actitudes en el momento de las elecciones? Una de las teorías políticas que se puede adoptar para comprender el concepto psicológico que consiste en la posición de una estructura compleja sobre las actitudes es que quienes tienen mayor compromiso psicológico y político con la sociedad o el lugar donde viven son los que se interesan por participar en ellas. Y casi siempre pues otros generan una actitud negativa, ya que queriéndose rebelar contra lo que no les conviene, deciden no hacerlo. Esto es de acuerdo al compromiso que tienen, ¿sí? Y se va dando de acuerdo a la posición en la que se establece el individuo, a su estado también económico, a su estado de educación. Tenemos algunos tipos de actitudes. Existen la actitud positiva, la actitud negativa, la actitud altruista, la actitud interesada, actitud egoísta, actitud empática y en todas estas influyes en algún momento. Un ejemplo de ellas es que en la actitud positiva que nosotros tenemos es cuando queremos y deseamos votar por el candidato que nosotros queremos que gane. Esto genera una actitud positiva porque nos entusiasmamos y motivamos no solamente a nuestro núcleo familiar, sino a todas las personas que nos rodean a que voten por nuestro candidato. Pero también se genera una actitud negativa cuando nuestro candidato pierde o no genera las expectativas que nosotros tenemos en nuestros compañeros y en nuestras familias. Entonces ahí es donde pues si el candidato pierde se genera esa actitud negativa. Ahora le doy paso a mi compañera María Paula Gómez. Buenas noches, compañeros y profesores. Le voy a hablar sobre el tema de los sesgos cognitivos. Recordemos que los sesgos cognitivos son como la predisposición psicológica del día a día que tenemos que tomar. Básicamente, los sesgos son como la respuesta del cerebro a miles de decisiones que tenemos día a día que tenemos que tomar. Vamos, por lo menos, un ser humano en promedio en el día toma 35.000 decisiones, como puede ser qué comer, qué comprar, qué ropa ponerse, ¿sí? Y al hablar del sesgo cognitivo, influye en las elecciones porque los sesgos tienen varios temas, como el de confirmación. Puede definirse como el voto porque se elige a una persona con base a la ratificación de las creencias o ideologías propias. Los sesgos de atribución también definen la escogencia de un candidato porque se subestima la elección del otro, porque se asume que está equivocado o está lleno de prejuicios. También está el de anclaje, que el de anclaje aborda las primeras impresiones en esta medida, la primera información que esta persona recibe sobre el candidato, que es como la que más pesa a la hora de valorarlos. Y está por último el efecto halo, que consiste en generalizar las cualidades de un candidato basado como en las características. En muchos casos este sesgo está relacionado con el aspecto físico. Se cree como si la persona es atractiva, joven o demás. Los dejo con nuestra compañera Adriana. Buenas noches, profesora y compañeras. A mí me tocó el tema de la heurística. Se conoce que la heurística es el conjunto de técnicas o métodos para resolver un problema. También se afirma que la heurística se basa en la experiencia propia del individuo y en la otra para encontrar una solución más viable a ese problema. Un ejemplo puede ser que vista como una teoría
que estimula el pensamiento del individuo encargado y de analizar todos los materiales recopilados durante esa investigación. Ahora bien, la heurística como disciplina científica y en su sentido más amplio puede ser aplicada como cualquier ciencia con la finalidad de elaborar medios, principios, reglas o estrategias como ayuda para lograr o encontrar la solución más eficaz y eficiente al problema que analiza un individuo. Existen varios procedimientos heurísticos que se dividen en principios heurísticos, son los que establecen sugerencias para encontrar la solución idónea a ese problema. Reglas heurísticas son las que señalan los medios para resolver el problema. Estrategias heurísticas son aquellas que permiten organizar los materiales o recursos complicados que contribuyen a la búsqueda o la solución de tal problema. Por otro lado, el proceso de la toma de decisiones sobre el tema que buscamos o que elegimos sobre las elecciones. El proceso de toma de decisiones puede formar formas básicas cualitativas y cuantitativas. El análisis cualitativo se basa en el juicio y en la experiencia del administrador. Incluye sentimientos del problema. El enfoque cuantitativo para tomar decisiones le permite al analista concentrarse en los hechos o datos numéricos asociados con el problema y elaborar expresiones matemáticas que describan los objetivos y restricciones a otras relaciones que existen en el mismo, usando uno o más métodos cuantitativos que suministran valores relativos para cada alternativa. Ayudan a analizar o a hacer parte de una recomendación basada en resultados. ¿Esto en qué influye? En la forma del conteo de los votos, en la forma en la que la gente elige cuántos votaron a favor, cuántos votaron bien, cuántos anularon el voto, y entre otros. Se observa la forma en que la gente vota con conciencia y elige de verdad a sus futuros gobernantes durante los próximos 4 años. En la política implica un proceso de toma de decisiones, decidir que existe un problema, decidir que el problema requiere una solución, decidir la mejor manera de resolver el problema y decidir legislar sobre ese problema, que ahí podemos resolver conflictos de la sociedad, los problemas del pueblo, como la inseguridad, los arreglos de las vías y las tomas de decisiones y del candidato que vamos a elegir durante los próximos 4 años. Muchas gracias, compañeras. Gracias, compañeras. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.